Bienvenidos, familia. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a España entera con la boca abierta. Pilar Eyre acaba de lanzar la bomba más grande del año contra Isabel Preisler. Y no es una bomba cualquiera. Es una bomba que desmonta, pedazo a pedazo, la imagen perfecta que la socialité más famosa de España ha construido durante décadas. Isabel Preisler acaba de publicar sus memorias. Un libro que, según ella, venía a desmentir todas las mentiras que se han contado sobre su vida. Pero Pilar Eyre, la periodista más temida de la prensa rosa española, ha hecho algo que nadie esperaba. Ha cogido ese libro, lo ha analizado línea por línea y ha destapado algo que va a dejar a todos en shock. Porque según Pilar Eyre, ese libro no desmiente las mentiras que otros han contado sobre Isabel. Ese libro desmiente las mentiras que Isabel ha estado contando durante más de 40 años. ¿Y sabéis qué es lo más grave de todo esto? Que Pilar Eyre tiene pruebas, tiene fechas, tiene testimonios y tiene años de investigación en sus propios libros que contradicen punto por punto la versión oficial de Isabel Preisler. Pero antes de seguir, dejadme que os cuente algo. Lo que vais a escuchar hoy no son rumores, no son especulaciones. Son hechos documentados por una periodista que lleva más de 30 años investigando a Isabel Preisler. Una periodista que ha escrito 3 libros sobre la Casa Real Española y que conoce cada secreto, cada mentira, cada verdad oculta de la alta sociedad. Esto no es una opinión, esto no es un rumor, esto es Pilar Eyre, con datos en la mano, poniendo en jaque a la reina de corazones. Y hoy vamos a contarlo todo. Absolutamente todo. Así que quedaos hasta el final, porque lo que vais a escuchar va a cambiar para siempre vuestra percepción sobre Isabel Preisler. Y os adelanto algo. Las 4 mentiras que Pilar Eyre ha destapado son solo el principio, porque hay más. Mucho más. Hay nombres que no esperáis, hay fechas que no cuadran, hay testimonios que contradicen la versión oficial, y todo eso lo vamos a contar hoy. El pasado 21 de octubre, Isabel Preisler presentó sus memorias en un acto multitudinario. Todos los medios de comunicación hablaban de ello. Incluso salió en los telediarios. Era el acontecimiento del año en la prensa rosa. Telecinco, Antena 3, La Sexta. Todos hablaban de Isabel. Todos querían entrevistarla. Todos querían conocer los secretos que, supuestamente, iba a revelar en ese libro. Isabel Preisler, por fin, iba a contar su verdad. Iba a hablar de sus amores, de sus matrimonios, de sus rupturas. Iba a aclarar todas las mentiras que, según ella, se habían publicado durante años sobre su vida privada. La expectación era máxima, porque Isabel Preisler nunca había hablado tan abiertamente de su vida. Siempre había sido discreta, siempre había mantenido el misterio. Y ahora, por primera vez, iba a contarlo todo. O eso creíamos. Pero esa misma tarde, Pilar Eyre apareció en el programa El tiempo justo de Telecinco. Y lo que dijo dejó a todos helados. Pilar Eyre no se anduvo con rodeos. Miró a cámara y dijo textualmente: «He oído decir hoy que este libro venía a desmentir las mentiras que se han contado sobre Isabel. Pero yo creo que este libro viene a desmentir las mentiras que nos ha contado Isabel durante muchos años». Silencio en el plató. Los colaboradores se miraban entre ellos. Nadie esperaba esa afirmación tan directa, tan contundente, tan demoledora. Dejad que os lo repita. Pilar Eyre acaba de acusar públicamente a Isabel Preisler de haber mentido durante décadas. No estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de acusaciones directas, con nombre y apellidos, en televisión nacional. ¿Y sabéis por qué esto es tan grave? Porque Pilar Eyre no es una periodista cualquiera. Pilar Eyre no es una de esas colaboradoras de tertulias que opinan sin saber. Pilar Eyre es la autora de 3 libros en los que aparece Isabel Preisler. 3 libros documentados, con fechas, con testimonios, con pruebas. 3 libros en los que ha investigado cada detalle de la vida de la socialité. Su primer libro sobre la Casa Real se publicó en 1997.
hace casi 30 años. Desde entonces, Pilar Eyre ha sido una de las voces más respetadas del periodismo de investigación en España. Ha destapado escándalos, ha revelado secretos, y siempre, siempre, con pruebas. Y ahora, con las memorias de Isabel recién publicadas, Pilar Eyre ha cogido ese libro, lo ha comparado con su propia investigación y ha encontrado contradicciones brutales. Contradicciones que demuestran que Isabel Preisler ha estado construyendo un relato falso durante toda su vida. Pilar Eyre tiene la credibilidad, tiene la investigación y tiene las pruebas. Y esta vez no se va a callar. Esta vez va a contarlo todo. Y lo que va a contar es demoledor. Pero antes de entrar en las mentiras, dejadme que os explique por qué esto es tan importante. ¿Por qué Isabel Preisler ha dedicado tanto esfuerzo a construir una imagen perfecta? Una imagen que ahora se está desmoronando. Isabel Preisler no es solo una socialité, es un icono. Es la representación de la elegancia, de la discreción, de la clase. Durante décadas ha sido la mujer más admirada de España, la que todas querían imitar, la que todos respetaban. Su imagen ha sido su mayor tesoro, su mayor activo, y por eso ha cuidado cada detalle, cada palabra, cada aparición pública. Todo perfectamente calculado, todo perfectamente controlado. Pero ahora, con sus propias memorias, Isabel ha cometido un error. Un error que Pilar Eyre no ha tardado en detectar, porque al intentar contar su versión de los hechos, Isabel ha dejado pistas, ha dado fechas, ha mencionado nombres. Y esas fechas y esos nombres no cuadran con la realidad. Y Pilar Eyre lo sabe, porque Pilar Eyre estuvo ahí. Investigó cada uno de esos momentos, habló con testigos, contrastó información, y ahora puede decir: eso que cuenta Isabel no es verdad, y yo puedo demostrarlo. La primera mentira que Pilar Eyre ha destapado es brutal, y tiene que ver con uno de los mantras que Isabel Preisler ha repetido durante toda su vida. Isabel Preisler siempre ha dicho públicamente que ella nunca se ha metido con hombres casados, que ella jamás ha sido la tercera en discordia, que todos sus romances han empezado cuando sus parejas ya estaban libres. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha dicho en programas de televisión, lo ha repetido durante 40 años, y todos la hemos creído, porque, claro, si Isabel lo dice, debe ser verdad. Es una de las frases que más ha repetido, una de las afirmaciones que más la han protegido, porque, claro, si Isabel nunca se metió con hombres casados, su imagen queda impoluta, su reputación queda intacta. Ella siempre ha sido la víctima, nunca la culpable. Pero Pilar Eyre acaba de demostrar que eso es completamente falso. Y aquí viene la primera bomba, la primera mentira que desmonta todo el relato de Isabel Preisler. Según la investigación de Pilar Eyre, cuando Isabel empezó su relación con Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, él seguía casado con Patricia. No solo eso. Isabel conoció a Mario en febrero de 2006, cuando fue a verle al teatro. Y lo hizo precisamente porque Patricia, la mujer de Mario, estaba en Perú. Fijaos bien en esto. Isabel aprovechó que la esposa no estaba, que la mujer de Mario Vargas Llosa había viajado a su país, y fue a verle actuar, sola, a buscarlo. Isabel sabía perfectamente que Mario estaba casado, sabía que Patricia existía, pero no le importó. Fue igual, fue a por él, y ahí empezó todo. Pero lo más grave, familia, lo más grave de todo esto, es que después de ese primer encuentro, Mario Vargas Llosa siguió apareciendo en actos públicos con su mujer. Seguían haciendo vida de matrimonio, seguían juntos, seguían actuando como una pareja normal. Hay fotos, hay testimonios, hay pruebas documentales de que Mario y Patricia seguían juntos mientras Mario ya había empezado su relación con Isabel. Es decir, Isabel Preisler empezó una relación con un hombre casado que seguía conviviendo con su esposa, que seguía compartiendo cama con su esposa, que seguía apareciendo en público con su esposa. Y eso, familia, desmonta completamente su versión oficial. Desmonta esa imagen de mujer
que nunca se mete en matrimonios. Esa imagen de mujer respetable que espera a que el hombre esté libre. Mentira. Todo mentira. Pero esperad, porque no acaba ahí, porque Pilar Eyre fue más allá y destapó algo todavía más grave. También reveló que cuando Isabel empezó con Miguel Boyer, el exministro de Economía, el hombre que fue una de las figuras más importantes del gobierno de Felipe González, él también estaba casado con Elena Arnedo, y que, para más Inri, Isabel en ese momento aún estaba casada con Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Pensadlo bien, 2 personas casadas, los dos con sus respectivos cónyuges, los dos llevando una vida matrimonial y empezando una relación a escondidas. Miguel Boyer era ministro, era una figura pública, estaba casado con una mujer respetable, tenían una vida familiar. Y de repente, empieza una relación con Isabel Preisler, que también estaba casada, que también tenía hijos, que también tenía una vida matrimonial. Y los dos decidieron, a espaldas de sus cónyuges, empezar una aventura que acabaría destruyendo 2 matrimonios, 2 familias, y la vida de varias personas. Así que eso de que Isabel nunca se mete en matrimonios, familia, es completamente falso. Es una mentira que ha repetido durante décadas. Una mentira que ahora, con su propio libro, ella misma ha destapado sin querer. Porque las fechas no cuadran, los hechos no cuadran, y Pilar Eyre tiene toda la documentación que lo prueba. Pero dejadme que os cuente más, porque hay un detalle que hace esto todavía más grave. Un detalle que Pilar Eyre también ha revelado. Cuando Miguel Boyer dejó a su mujer por Isabel, el escándalo fue enorme, porque Miguel Boyer no era un hombre cualquiera, era ministro del gobierno socialista, era una figura respetada, y de repente abandona a su mujer por una socialité. La prensa lo destrozó. Los periódicos hablaban de ello todos los días. Miguel Boyer tuvo que dimitir como ministro. Su carrera política se acabó. Su reputación quedó por los suelos. Y todo por Isabel Preisler. Pero Isabel siempre ha contado la historia de otra manera. Siempre ha dicho que cuando conoció a Miguel Boyer, él ya estaba separado, que su matrimonio ya estaba roto, que ella no tuvo nada que ver con esa ruptura. Mentira. Otra mentira más. Porque Pilar Eyre tiene las fechas, tiene los testimonios. Y sabe que Miguel Boyer seguía casado cuando empezó con Isabel, que seguía viviendo con su mujer, que su matrimonio no estaba roto hasta que Isabel apareció. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué Isabel miente sobre esto? ¿Por qué inventa una versión de los hechos que no es real? La respuesta es sencilla, familia. Porque si Isabel admitiera que se metió con hombres casados, su imagen quedaría por los suelos. Dejaría de ser la mujer elegante y respetable que todos admiramos, y se convertiría en lo que realmente fue, una mujer que no tuvo escrúpulos en romper matrimonios para conseguir lo que quería. Y eso, familia, no vende. Eso no le interesa a Isabel Preisler. Por eso miente. Por eso construye un relato falso. Y por eso ahora, cuando Pilar Eyre la desmonta, el escándalo es tan grande. Pero hay más, mucho más. Porque la segunda mentira que Pilar Eyre ha destapado es igual de brutal. Y tiene que ver con algo que Isabel negó durante décadas. Esta mentira tiene que ver con el primer matrimonio de Isabel Preisler, su boda con Julio Iglesias, el cantante más famoso de España en ese momento, el hombre que enamoró a medio mundo con su voz. Durante años, Isabel Preisler negó algo que todo el mundo sospechaba. Negó que se hubiera casado embarazada de Julio Iglesias. Y esto, familia, es importante, porque en los años 70, cuando Isabel se casó con Julio, casarse embarazada era un escándalo. Era algo que había que ocultar. Era un tabú social enorme. Las familias las familias de clase alta, no permitían que sus hijas se casaran embarazadas. Era una vergüenza. Era algo que manchaba el honor familiar. Por eso Isabel lo negó, durante años. Durante décadas. Pilar Eyre recuerda perfectamente el día que Isabel se lo negó a la cara. Fue en el programa Hormigas Blancas de TVE, hace décadas. Isabel la miró a los ojos y le dijo:
Pilar, ¿cómo te voy a engañar? Yo no me casé embarazada. Y lo dijo con tal inocencia, con tal credibilidad, que Pilar Eyre la creyó. ¿Por qué no iba a creerla? Isabel se lo estaba diciendo directamente, con total naturalidad, como si lo que estuviera contando fuera la verdad absoluta. Pero años después, Jaime Peñafiel, otro peso pesado del periodismo rosa, otro de los periodistas más respetados de España, demostró con pruebas documentales que sí, que Isabel se había casado embarazada. Jaime Peñafiel consiguió los certificados médicos, consiguió las fechas exactas del nacimiento de Chabeli, la primera hija de Isabel y Julio, y las cuentas no cuadraban. Las fechas no cuadraban. Los certificados médicos estaban ahí. Las cuentas eran claras. Isabel Preisler se casó con Julio Iglesias cuando ya estaba esperando a su primer hijo, cuando ya llevaba varios meses de embarazo. Y eso, familia, demuestra algo muy importante, algo que va más allá de si se casó embarazada o no. Demuestra que Isabel Preisler es capaz de mirar a los ojos a una periodista y mentirle sin pestañear, con total naturalidad, con total tranquilidad, como si lo que estuviera diciendo fuera la verdad absoluta. Imaginaos la situación. Pilar Eyre, una periodista con toda la credibilidad del mundo, le pregunta directamente a Isabel si se casó embarazada. Y ella, mirándola a los ojos, le dice que no, que cómo va a engañarla, que eso es falso. Y Pilar Eyre la cree, porque confía en ella. Porque piensa que Isabel no tiene motivos para mentir. Pero años después descubre que sí, que Isabel le mintió, que la miró a los ojos y le contó algo que no era verdad, sin remordimientos, sin dudas. Y eso, familia, dice mucho sobre el carácter de Isabel Preisler. Dice mucho sobre su capacidad para manipular la verdad, para construir un relato que le conviene, y para mantener ese relato incluso cuando las pruebas demuestran lo contrario. Hoy en día, casarse embarazada no es ningún escándalo. Al contrario, es algo completamente normal. Millones de parejas se casan embarazadas todos los años, y nadie lo ve como algo malo. Pero en los años 70, cuando Isabel se casó con Julio, la situación era diferente. Era un tabú, era algo que había que ocultar, especialmente si pertenecías a la alta sociedad. Especialmente si tu familia era una familia respetable. Y por eso Isabel mintió. Porque admitir que se había casado embarazada habría manchado su imagen. Habría hecho que la gente la viera de otra manera. Habría destruido esa imagen de niña bien, de mujer respetable que ella quería proyectar. Pero lo grave, familia, lo grave de verdad, no es que mintiera entonces. No es que ocultara ese detalle en los años 70, cuando todavía era un tabú social. Lo grave es que siguió manteniendo esa mentira durante décadas, incluso cuando ya no tenía sentido ocultarlo, incluso cuando la sociedad ya había cambiado, incluso cuando casarse embarazada ya no era un escándalo. Isabel siguió negándolo, siguió mintiendo, siguió construyendo un relato falso. Y eso, familia, dice mucho del tipo de persona que es Isabel Preisler. Dice mucho del tipo de relato que ha construido durante toda su vida. Un relato basado en mentiras, en medias verdades, en fechas que no cuadran, en hechos que se contradicen. Pero esperad, porque todavía no hemos llegado a la mentira más grave. Todavía no hemos llegado al punto en el que Pilar Eyre realmente destroza a Isabel Preisler. Porque si pensáis que esto ya es grave, esperad a escuchar la tercera mentira que Pilar Eyre ha destapado. Porque esta es probablemente la más sonada de todas, la que más va a hacer daño a la imagen de Isabel, y tiene que ver con la ruptura entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, uno de los escritores más importantes de la lengua española, un hombre admirado en todo el mundo, una ruptura que, según Isabel, fue ella quien decidió, una ruptura en la que, según su versión, fue ella quien puso fin a la relación, fue ella quien dijo basta, fue ella quien tomó las riendas. De hecho, en sus memorias, Isabel ha publicado una carta de ruptura, una carta que, supuestamente,
ella envió a Mario para terminar con él. Una carta en la que le dice que su relación no puede continuar, que han llegado al final del camino. Una carta que, según Isabel, demuestra que fue ella quien tomó la decisión, que fue ella quien tuvo el coraje de terminar con una relación que ya no funcionaba. Y durante años todos hemos creído esa versión, porque Isabel la ha repetido en múltiples ocasiones, porque es la versión que aparece en su libro, porque es la versión que encaja con su imagen de mujer fuerte, de mujer que toma decisiones, de mujer que no se deja llevar. Pero Pilar Eyre ha destapado algo que cambia completamente la historia, algo que Isabel no cuenta en su libro, algo que desmonta por completo su versión oficial. Y aquí viene la bomba. La bomba que va a hacer temblar los cimientos de la imagen de Isabel Preisler. Según Pilar Eyre, fue Mario Vargas Llosa quien se fue primero. Fue él quien decidió marcharse de la casa que compartía con Isabel en Madrid. Fue él quien hizo las maletas. Fue él quien dijo, «Hasta aquí hemos llegado», y se largó. No fue Isabel quien rompió. Fue Mario quien la dejó. Y después de irse, ¿sabéis qué hizo Mario? Volvió con sus hijos. Sus hijos, con los que Isabel nunca tuvo buena relación, lo acogieron de nuevo, lo recibieron con los brazos abiertos. Y Mario volvió a su vida familiar, a la vida que había dejado cuando se enamoró de Isabel. Sus hijos, que lo habían estado esperando, que lo habían estado apoyando, que nunca estuvieron de acuerdo con su relación con Isabel, lo recibieron de vuelta, y Mario volvió a ser el padre que siempre había sido. Pero Isabel, en su libro, presenta las cosas de otra manera. Presenta una carta de ruptura como si ella hubiera sido quien terminó la relación, como si ella hubiera sido quien tomó la decisión, como si Mario hubiera quedado destrozado, como si ella hubiera sido la fuerte. Y eso, familia, es manipular la realidad de la forma más descarada posible, porque los hechos dicen otra cosa. Los hechos dicen que fue Mario quien se fue, que fue Mario quien decidió que esa relación no tenía futuro, y que Isabel simplemente tuvo que aceptarlo. Tuvo que aceptar que Mario la había dejado, que no había sido ella quien había tomado la decisión, que no había sido ella la fuerte, sino que Mario había decidido volver con su familia, con sus hijos, y dejarla a ella. Pero claro, familia, aceptar que tu pareja te dejó no queda bien. No encaja con la imagen de mujer poderosa que Isabel ha construido durante décadas. No encaja con esa imagen de mujer que siempre controla su vida, que siempre toma las decisiones importantes. Por eso, en su libro, cambia los hechos. Por eso presenta esa carta como si ella hubiera sido quien rompió. Por eso construye un relato en el que ella es la protagonista, la que decide, la que tiene el control. Y Pilar Eyre lo sabe. Porque Pilar Eyre investigó esa ruptura durante años. Habló con gente cercana a Vargas Llosa, habló con sus hijos, habló con amigos comunes y conoce la verdad. Una verdad que Isabel intenta ocultar con cartas y con relatos construidos. Pero hay más, porque Pilar Eyre también reveló otro detalle que hace esto todavía más grave. Un detalle que Isabel tampoco cuenta en su libro. Resulta que cuando Mario volvió con sus hijos, ellos le dijeron algo que lo cambió todo. Le dijeron, «Papá, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con tu relación con Isabel, pero te respetamos, te apoyamos, y ahora que has vuelto, te recibimos con los brazos abiertos». Los hijos de Mario nunca aceptaron a Isabel, nunca la vieron como parte de la familia, y cuando Mario decidió volver, lo recibieron felices, porque sabían que su padre había tomado la decisión correcta. Y eso, familia, dice mucho sobre la relación que Isabel tenía con la familia de Mario. Una relación que nunca fue buena. Una relación que siempre estuvo marcada por la tensión, por el rechazo, por la distancia. Pero Isabel, en su libro, no cuenta nada de esto. No cuenta que los hijos de Mario la rechazaban. No cuenta que cuando Mario volvió con ellos, lo recibieron felices. No cuenta que fue Mario quien la dejó. Solo cuenta su versión, la versión que le conviene, la versión que protege su imagen.
Y llegamos a la cuarta mentira. Una mentira que, según Pilar Eyre, hizo profundamente desgraciados a dos hombres que amaban a Isabel con locura. Esta mentira tiene que ver con los hijos de sus parejas, con la relación que Isabel tenía con los hijos de Miguel Boyer y con los hijos de Mario Vargas Llosa. Según la versión oficial de Isabel, según lo que ella ha contado durante años en entrevistas y en su propio libro, ella siempre tuvo buena relación con los hijos de sus parejas. Siempre intentó llevarse bien con ellos. Siempre fue cariñosa y comprensiva. Siempre intentó ser una figura materna para ellos. Pero Pilar Eyre cuenta una historia completamente diferente. Una historia que, según ella, es la verdadera. Una historia que Isabel nunca va a contar en sus memorias, porque destruiría por completo la imagen de mujer buena, de mujer comprensiva, que ella ha intentado construir. Pilar Eyre asegura que tanto Miguel Boyer como Mario Vargas Llosa eran hombres profundamente familiares, hombres que adoraban a sus hijos por encima de todas las cosas, hombres que necesitaban mantener esa relación familiar, que necesitaban estar cerca de sus hijos, que necesitaban seguir siendo padres. Miguel Boyer tenía hijos de su anterior matrimonio, hijos que adoraba, hijos con los que había tenido una relación estrecha durante toda su vida. Y Mario Vargas Llosa también. Tenía hijos, tenía una familia con la que había compartido toda su vida hasta que conoció a Isabel. Pero Isabel, según Pilar Eyre, nunca facilitó esas relaciones. Al contrario, puso trabas, creó distancias, hizo que sus parejas se alejaran poco a poco de sus propios hijos. No lo hizo de forma directa. No les dijo, no puedes ver a tus hijos. No fue tan obvia, fue mucho más sutil, mucho más manipuladora. Empezó a poner excusas. Empezó a organizar planes en los días que sus parejas tenían que ver a sus hijos. Empezó a crear situaciones en las que ellos tenían que elegir entre estar con ella o estar con sus hijos. Y poco a poco, Miguel y Mario fueron distanciándose de sus familias. Fueron viendo cada vez menos a sus hijos. Fueron perdiendo esa conexión que tanto valoraban. Y eso, familia, hizo que Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa fueran profundamente infelices. Porque ellos querían estar con sus hijos, querían mantener esa conexión familiar, querían seguir siendo padres presentes. Pero Isabel no lo permitía. Isabel quería tenerlos solo para ella. Isabel no soportaba compartir. Isabel no aceptaba que hubiera otras personas importantes en la vida de sus parejas, ni siquiera sus propios hijos. Pilar Eyre lo dice claramente en televisión. Isabel nunca facilitó esas relaciones y eso les hizo profundamente desgraciados. ¿Y sabéis qué dice esto de Isabel? Dice que es una mujer que, cuando se enamora, quiere a su pareja solo para ella, que no soporta compartir la atención, que no acepta que haya otras personas en la vida de su pareja, ni siquiera sus propios hijos, ni siquiera la familia de esa persona. Y eso, familia, no es amor. Eso es egoísmo, eso es control, eso es una forma de amor tóxica que acabó destruyendo a dos hombres que la amaban con locura. Miguel Boyer murió en 2014 y, según personas cercanas a él, murió siendo un hombre profundamente infeliz. Un hombre que había perdido su carrera política, que se había alejado de sus hijos, que había sacrificado todo por una mujer que nunca le dio lo que él necesitaba. Y Mario Vargas Llosa, cuando rompió con Isabel, volvió corriendo con sus hijos. Volvió a su vida familiar. Volvió a ser el padre que siempre había sido. Y según las personas cercanas a él, esa fue la mejor decisión que tomó en su vida. Pero hay más, familia. Hay mucho más. Porque Pilar Eyre no solo ha destapado estas 4 mentiras, también ha revelado otros detalles que completan el puzzle. Detalles que demuestran que Isabel Preisler ha construido un relato completamente falso sobre su vida. Por ejemplo, Pilar Eyre ha revelado que Isabel siempre ha tenido una relación complicada con la verdad, que es una mujer que construye la realidad según le conviene, que cambia los hechos para proteger su imagen. Y esto no es nuevo, esto lleva pasando décadas. Desde que Isabel era joven,
desde que se casó con Julio Iglesias. Pilar Eyre recuerda que cuando Isabel se casó con Julio, ella ya era una mujer con ambiciones. Una mujer que sabía perfectamente lo que quería. Y lo que quería era ser famosa. Quería ser admirada. Quería ser la mujer más elegante de España. Y para conseguir eso, Isabel empezó a construir una imagen que no siempre se correspondía con la realidad. Una imagen perfecta, controlada, sin fisuras. Pero esa imagen, como ahora estamos descubriendo, estaba llena de mentiras, de medias verdades, de hechos manipulados. Y ahora viene la pregunta del millón: familia. ¿Por qué tenemos que creer a Pilar Eyre? ¿Por qué sus palabras tienen más peso que las de Isabel Preisler? La respuesta es sencilla: familia. Porque Pilar Eyre tiene pruebas, tiene documentación, tiene años de investigación y tiene la credibilidad que da ser una de las periodistas más respetadas de España. Pilar Eyre ha publicado 3 libros en los que aparece Isabel Preisler. 3 libros en los que ha investigado cada detalle de su vida. 3 libros en los que ha contrastado fechas, testimonios, documentos. 3 libros en los que ha hablado con decenas de personas cercanas a Isabel. Su primer libro, La soledad de la reina, se publicó en 1997. Un libro que destapó secretos de la Casa Real Española. Un libro que causó un escándalo enorme. Pero un libro que nadie pudo desmentir. Porque todo lo que Pilar Eyre contaba en ese libro era cierto. Estaba documentado. Estaba contrastado. Después vino su segundo libro, Yo, el Rey. Otro bombazo. Otro libro lleno de revelaciones sobre la vida privada de la familia real. Y otra vez, todo lo que contaba era cierto. Todo estaba documentado. Y su tercer libro, Leticia y yo, fue igual. Más revelaciones, más secretos, más verdades que nadie se atrevía a contar. Y en los 3 libros aparece Isabel Preisler. En los 3 libros hay capítulos enteros dedicados a ella, a su vida, a sus relaciones, a sus matrimonios. Y cuando Isabel publica sus memorias, Pilar Eyre coge ese libro, lo compara con su propia investigación y encuentra contradicciones brutales. Contradicciones que demuestran que Isabel ha estado mintiendo durante décadas. Pero además, y esto es muy importante, Pilar Eyre tuvo una relación cercana con Isabel durante años. Especialmente durante los años en que Isabel estuvo con Mario Vargas Llosa. Hablaban con frecuencia, intercambiaban confidencias. Pilar conocía de primera mano lo que estaba pasando en la vida de Isabel. Por eso, cuando Isabel ahora cuenta una versión diferente de los hechos, Pilar Eyre puede decir sin dudar: eso no es verdad. Yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo viví, y no fue así. Y eso, familia, es lo que hace que las palabras de Pilar Eyre tengan tanto peso. No es una opinión. No es un rumor de pasillo. No es una especulación. Es el testimonio directo de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, que lo investigó, y que tiene las pruebas para demostrarlo. Isabel Preisler ha construido durante décadas una imagen perfecta. Una imagen de mujer elegante, discreta, que nunca se mete en problemas. Una mujer que siempre ha sido víctima de las circunstancias. Una mujer que nunca ha hecho nada malo. Pero esa imagen, según Pilar Eyre, es completamente falsa. Es un relato construido a base de mentiras, medias verdades y hechos manipulados. Un relato que Isabel ha ido puliendo durante años. Un relato que ha vendido en entrevistas, en programas de televisión y ahora en su propio libro. Y ahora, con sus propias memorias, Isabel se ha contradicho. Ha dejado pistas, ha dado fechas que no cuadran. Ha contado historias que no se corresponden con la realidad. Y Pilar Eyre las ha encontrado todas, una por una, detalle por detalle, contradicción por contradicción. Esto, familia, no ha hecho más que empezar. Porque si en las primeras horas tras la publicación del libro, Pilar Eyre ya ha destapado 4 mentiras enormes, 4 contradicciones que destrozan la imagen de Isabel, imaginaos lo que puede salir en los próximos días. Imaginaos lo que otros periodistas van a encontrar cuando analicen ese libro, línea por línea.
cuando contrasten fechas, cuando hablen con testigos, cuando investiguen cada una de las afirmaciones que Isabel hace en sus memorias. Isabel Preisler quería contar su verdad, quería controlar el relato, quería ser ella quien dijera cómo fueron las cosas. Quería cerrar para siempre todas las especulaciones sobre su vida. Pero lo que ha hecho es abrir una caja de Pandora, una caja llena de mentiras, llena de contradicciones, llena de verdades que ella quería ocultar. Y ahora, esa verdad que ella quería controlar se le está escapando de las manos. Se le está yendo de las manos de la forma más brutal posible. Pilar Eyre ha lanzado la primera piedra, y esa piedra ha dado en el blanco, porque ha puesto en jaque a la reina de corazones, porque ha demostrado que esa imagen perfecta que Isabel ha construido durante décadas es falsa. Y esta vez, familia, esta vez Isabel no va a poder salir indemne. Esta vez las pruebas están ahí, las contradicciones están ahí, las mentiras están ahí, y todo el mundo las está viendo. Así que quedaos atentos, familia, quedaos muy atentos, porque esto es solo el principio, esto es solo la primera ola de un tsunami que va a arrasar con la imagen de Isabel Preisler. Y lo que viene a continuación, lo que van a descubrir otros periodistas en los próximos días, va a ser histórico. Tira, ni una sola. Paloma Barrientos, la periodista que lleva 30 años documentando cada movimiento de Isabel, acaba de salir en Federico Jiménez Los Santos, destrozando punto por punto el libro de la supuesta reina de corazones. Y lo que ha revelado es tan brutal, tan demoledor, que Isabel no va a poder levantarse de esto, porque no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de hechos documentados, de investigaciones que se hicieron cuando el periodismo era periodismo de verdad, no el telefonillo de ahora. Estamos hablando de fechas que no cuadran, de mentiras que llevan 40 años repitiéndose, de una imagen construida sobre falsedades. ¿Qué es lo que Paloma Barrientos acaba de revelar que deja a Isabel sin escapatoria? ¿Qué pruebas tiene que demuestran que las memorias son una farsa? ¿Por qué los periodistas más respetados de España están diciendo que Isabel ha perdido la cabeza? Todo eso lo vamos a contar ahora mismo, sin filtros, sin miedo. Porque la verdad, familia, siempre termina saliendo. Hace décadas, Paloma Barrientos publicó un libro sobre Isabel Preisler. Un libro documentado, investigado, con pruebas. Un libro que se publicó primero en la revista Tiempo, cuando las revistas vendían 300.000 ejemplares y había dinero para hacer periodismo de verdad, no como ahora, que cualquiera con un móvil dice que es periodista. Paloma Barrientos y su fotógrafa se fueron a Manila. Sí, a Filipinas, a investigar sobre el terreno, a hablar con gente que conocía a la familia, a conseguir documentos, a verificar información. Eso es periodismo de verdad. Y lo que descubrió fue explosivo. Isabel se enfadó muchísimo cuando salió ese libro, quiso demandar, amenazó con llevar a Tiempo, a la editorial, a Paloma, a todo el mundo a los tribunales. Pero no pudo. ¿Sabéis por qué no pudo? Porque todo lo que Paloma había publicado era verdad, documentado, verificable, irrefutable. Y ahora Isabel publica sus memorias y comete el error fatal. Reconoce cosas que antes negaba con vehemencia. Cuenta historias que contradicen lo que lleva años vendiendo. Se desmiente a sí misma página tras página. ¿Sabéis qué es lo más gracioso de todo esto? Que Isabel solo quiere palmeros a su alrededor. Solo acepta entrevistas donde le hagan la pelota. Solo va a programas donde sabe que no le van a hacer preguntas incómodas. Y cuando un periodista escribe algo con un poco de ironía, lo veta, lo cancela, lo borra de su lista. Pero Paloma Barrientos nunca ha estado vetada. ¿Sabéis por qué? Porque Paloma es una profesional de verdad, porque su trabajo está documentado, porque Isabel sabe que no puede ir contra ella legalmente. Y eso, familia, dice mucho. Vamos a hablar de la gran mentira de Isabel Preisler, la mentira que ha repetido durante 40 años, la mentira que ahora, en su propio libro, reconoce sin darse cuenta. Isabel siempre ha dicho que vino a España desde una familia respetable, que no era ninguna cenicienta, que no vino aquí de chica de servicio.
pero nadie, absolutamente nadie, ha dicho jamás que viniera de chica de servicio. Esa es una invención suya para victimizarse. Paloma Barrientos lo deja clarísimo. Nunca se ha dicho eso, nunca jamás. No sé quién te ha escrito ese libelo, pero qué poquito tiene. Porque Isabel viene de una familia de clase media filipina. No era pobre, pero tampoco era la aristocracia que ahora intenta vendernos. Sus tías tenían vidas, digamos, complicadas. Una de ellas se fugó de Manila con el marido de su mejor amiga. Otra estaba con tipos que tenían problemas con la DEA. No estamos hablando de problemas sociales, familia. Estamos hablando de problemas legales, de gente que estaba en el radar de las autoridades. Los hermanos de Isabel también tuvieron vidas trágicas, uno relacionado con el mundo de la droga. Murió en circunstancias que ella ha intentado limpiar, diciendo que fue por una mala combustión de una estufa. Pero según las investigaciones de Paloma, había drogas en la escena. Había una mujer. Las circunstancias eran muy diferentes a lo que Isabel cuenta. Ahora viene la pregunta que Isabel no quiere que hagáis. Si su familia era tan respetable como dice, ¿por qué tiene que inventarse que la acusan de ser Cenicienta? ¿Por qué necesita defenderse de algo que nadie ha dicho? Dejádmelo en los comentarios, porque esto es solo el principio. Pero esperad, porque lo que viene ahora es todavía peor. Mucho peor. Paloma Barrientos investigó la vida de Isabel en Manila y descubrió que antes de venir a España Isabel tuvo varios novios. No uno, varios, y algunos de esos novios eran de familias que también tenían, digamos, relaciones complicadas con la ley. Isabel reconoce en su libro que tuvo un novio filipino. Uno. Pero según la investigación de Paloma, hubo más, bastantes más, porque era monísima y porque la adolescencia es la adolescencia. Pero durante años Isabel negó todo eso. Decía que ese filipino era casi su primer amor, que vino a España huyendo de esa relación. Mentira. Había más. Y ahora lo reconoce en el libro sin darse cuenta. Tenía entre 15 y 18 años, y en esos 3 años en Manila, antes de venir a España, tuvo varios novios, de familias filipinas de cierto estatus, eso sí, porque Isabel siempre ha estado muy preocupada por el estatus social, desde adolescente. Pero aquí viene lo mejor, lo que realmente va a hacer temblar a Isabel, lo que Paloma Barrientos está a punto de revelar sobre cómo Isabel consiguió a todos sus maridos. Porque hay un patrón que se repite una y otra vez, y ese patrón demuestra que Isabel tiene una estrategia muy clara para conseguir lo que quiere. ¿Queréis saber cuál es esa estrategia? ¿Queréis saber cómo Isabel Preisler ha construido su fortuna? Seguid viendo, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre vuestra opinión sobre ella. Vamos con la bomba que Isabel nunca quiso que saliera, la verdad sobre cómo conseguía a sus hombres. Y no estoy hablando de seducción, estoy hablando de estrategia fría y calculada. Isabel Preisler se especializaba en hombres casados. Y no me lo invento yo, lo dice Paloma Barrientos con pruebas, lo dicen los hechos, lo demuestran las fechas. Julio Iglesias, casado cuando empezó con Isabel. Sí, habéis oído bien. Se casa con Isabel estando embarazada, pero llevaban tiempo juntos antes. Y durante ese tiempo, Julio tenía relaciones con otras mujeres. Pero Isabel aguantó. ¿Por qué? Porque Julio Iglesias era famoso, era su billete de entrada a la fama. Carlos Falcó, marqués de Griñón. Cuando Isabel empieza con él, ella todavía estaba oficialmente casada con Julio. No había divorcio porque el divorcio llega en el 81-82 en España, pero Isabel ya estaba con Griñón. Varias personas la pillaron con el marqués cuando oficialmente seguía siendo la señora de Iglesias. Miguel Boyer. Este es el caso más escandaloso de todos. Miguel Boyer estaba casado con Elena Arnedo cuando empieza su relación con Isabel. E Isabel también estaba casada con Griñón. 2 personas casadas, los 2 con sus respectivos cónyuges, iniciando una aventura a escondidas. La madre de Julio Iglesias, Rosario de la Cueva, pilló a Isabel con el marqués de Griñón en el edificio de San Francisco de Sales. Ese edificio donde vivían todos. Carmen Martínez Bordiú en un piso, Carlos Iglesias, hermano de Julio, en otro, Julio e Isabel en otro, y los padres de Julio en otro. ¿Os imagináis la escena? La suegra pillando a la nuera con otro mientras oficialmente sigue casada con su hijo.
El escándalo fue monumental, pero Isabel lo ha maquillado durante años, lo ha limpiado, lo ha blanqueado, y ahora viene lo mejor de todo. La primera cita de Isabel con Miguel Boyer. ¿Sabéis dónde fue? En el mesón de Fuencarral. Comieron gazpacho y filetes empanados. Sí, filetes empanados. La elegantísima Isabel Preisler en un mesón comiendo filetes empanados con el ministro de Economía Casado. Y como sabían que los podían reconocer, Isabel llevó un montón de carpetas para que pareciera que Miguel era su abogado. Esa es la supuesta elegancia de Isabel Preisler, montando un teatro para engañar a todo el mundo mientras destruía 2 matrimonios. ¿Y sabéis qué más hizo Isabel? Dejádmelo en los comentarios si creéis que esto es elegancia o es simple hipocresía. Pero la cosa no acaba ahí, porque Miguel Boyer no era un tipo cualquiera. Era el ministro de Economía del gobierno socialista de Felipe González, un hombre con poder real, un hombre que tomaba decisiones que afectaban a millones de españoles. Y ese hombre perdió la cabeza por Isabel Preisler, hasta el punto de que puso la casa de Puerta de Hierro a nombre de ella. Metió la pata hasta el fondo y ya no supo salir. Lo dice Laura Boyer, la hija de Miguel, en una entrevista póstuma que dio a la revista Semana antes de morir. Pero hay más, mucho más. Miguel Boyer asaltó Rumasa, no intervino. Asaltó, se quedó con 2 billones de pesetas de la época que tuvimos que poner todos los españoles, y luego privatizó esas empresas regalándoselas a sus amigos. ¿Sabéis a quién se las regaló? A Gustavo Cisneros, un venezolano amigo íntimo de Carlos Andrés Pérez, de Felipe González, del PSOE entero. Le regaló Galerías Preciados. Le puso una condición: no venderlas en 6 años. A los 3 años ya las había vendido, incumpliendo la ley, y nadie hizo nada. ¿Y sabéis con quién veraneaba Miguel Boyer ese verano? Con Gustavo Cisneros, en su yate. Y con él estaba Isabel Preisler. Hay fotos, están publicadas en el primer libro de Paloma Barrientos. Fotos de Isabel y Miguel en el yate del hombre al que Boyer acababa de regalar Galerías Preciados con dinero público. Eso es corrupción pura y dura, familia, y Isabel estaba ahí, disfrutando, veraneando con los corruptos, viviendo la gran vida mientras España pagaba la factura. Federico Jiménez. Los Santos lo dijo claramente en el programa. Esto es la madre del cordero del negocio de verdad. Si quieres hacer un libro de historia, hazlo. Y cuenta qué pensabas cuando estaban engañando a la gente con lo de Rumasa. Y resulta que estabas tú en el yate del beneficiario. ¿Dónde está esa elegancia de la que tanto habla Isabel? ¿Dónde está esa moralidad que intenta vender en su libro? Dejádmelo en los comentarios, porque esto cada vez huele peor. Pero lo peor de todo no es la corrupción. Lo peor es lo que Isabel le hizo a los hijos de Miguel Boyer. Porque Miguel Boyer tenía 2 hijos de su matrimonio con Elena Arnedo, Laura y su hermano, y esos niños adoraban a su padre, pero cuando Miguel se fue con Isabel, todo cambió. Laura Boyer dio una entrevista antes de morir donde cuenta el infierno que vivió. Dice textualmente que Isabel fue la persona que le impidió estar con su padre. Cuando iban a casa de Puerta de Hierro, tenían que esperar a Miguel sentados en el vestíbulo, mirando un retrato gigante de Isabel, sin poder entrar a la casa, sin poder deambular por su propia casa paterna, esperando como si fueran visitas molestas. ¿Qué clase de mujer impide a unos hijos ver a su padre moribundo en el hospital? Dejádmelo en los comentarios, porque esto ya no es falta de elegancia, esto es crueldad pura. Y ahora llegamos al escándalo más reciente, el que ha indignado a toda España, la publicación de las cartas privadas de Mario Vargas Llosa. Mario falleció hace poco, y cuando un hombre muere, familia, se merece respeto, se merece que su memoria quede intacta. Pero Isabel decidió que no. Decidió publicar en su libro las cartas íntimas que Mario le escribió. Cartas de amor, cartas privadas, cartas que Mario escribió en la intimidad y que nunca pensó que se harían públicas. Y Isabel las publica, sin permiso de la familia, sin consultar con nadie, simplemente porque le daba la gana. La familia Vargas Llosa está valorando demandarla, porque publicar cartas privadas de alguien que ya no puede defenderse es ilegal. Es una vulneración de la intimidad, es una falta de respeto absoluta. Pero Isabel no solo publicó las cartas,
También contó detalles íntimos de su relación con Mario. Dijo hasta cuándo se acostaron por primera vez. Nos fuimos al hotel sabiendo qué es lo que iba a pasar. ¿Hace falta contar eso? ¿Hace falta publicar las cartas de un hombre que no está y que no puede defenderse ni contar su versión? No, no hace falta. Lo que hace falta es tener un mínimo de decencia, un mínimo de respeto, pero Isabel no lo tiene. Y luego está la gran mentira sobre la ruptura. Isabel dice en su libro que fue ella quien rompió con Mario, que fue ella quien puso fin a la relación, que ella fue la fuerte. Mentira. Fue Mario quien la dejó. Fue Mario quien hizo las maletas y se fue de la casa de Puerta de Hierro. Y cuando se fue, volvió con sus hijos. Los hijos que nunca aceptaron a Isabel. Los hijos que lo recibieron con los brazos abiertos diciendo: «Papá, siempre estuvimos aquí esperándote». Isabel manipula la realidad. Presenta una carta de ruptura como si ella hubiera sido quien terminó. Pero los hechos dicen otra cosa. Mario la dejó. Mario volvió con su familia. Y Mario fue más feliz después de dejarla. Vamos a hablar ahora del funeral de Miguel Boyer, porque ese funeral resume perfectamente quién es Isabel Preisler. Miguel murió en 2014 y en su funeral estaban sus hijos. Laura Boyer, destrozada, apenas podía mantenerse en pie. Tamara Falcó la sujetaba para que no se cayera. Y en medio de todo ese dolor, Isabel apareció y enganchó al hijo de Laura Boyer para salir en la foto cogida de su mano, como si fuera la gran familia unida, como si ella hubiera sido siempre una madrastra maravillosa. Pero Laura Boyer cuenta otra historia. Cuenta que Isabel solo la cogió para la foto, que después de ese día nunca más volvió a saber de ella, que fue todo teatro, todo montaje mediático, porque eso es lo que hace Isabel. Monta escenas para las cámaras, construye imágenes que no se corresponden con la realidad, y luego vende esas imágenes como si fueran su vida. En el funeral también se vio a Ana Boyer, la hija que Isabel tuvo con Miguel, una niña que según Laura nunca tuvo relación con ella cuando era pequeña. Porque Isabel no facilitaba esas relaciones, no quería que los hijos del primer matrimonio estuvieran cerca de su hija. Todo era control, todo era imagen, todo era mentira. Y ahora Isabel publica un libro donde se victimiza, donde dice que ella siempre intentó facilitar las relaciones, donde cuenta que fue una buena persona. Mentira tras mentira tras mentira. Vamos a hablar ahora de algo que todos los periodistas coinciden. Isabel Preisler está obsesionada con el estatus social, no con el amor, no con la felicidad, con el estatus. Cuando se casa con Julio Iglesias consigue fama. Julio era el cantante más famoso de España. Eso le abre puertas, pero Julio no le da estatus social real. Julio es famoso, pero no es aristocracia. Cuando se casa con Carlos Falcó, marqués de Griñón, ahí sí consigue estatus. Porque Griñón era grande de España, aristocracia de verdad, de las familias más importantes de España, y eso es lo que Isabel buscaba. Paloma Barrientos lo dice claro. El estatus social que tanto preocupa a cierta gente que vive preocupada por el estatus, se lo dio Griñón al más alto nivel. Por eso, Isabel aguantó con Griñón, aunque reconoce en su libro que nunca estuvo realmente enamorada de él. Lo dice ella misma. Nunca lo amó, pero se casó con él porque era marqués, porque le daba un apellido, porque le abría las puertas de la aristocracia española. Y cuando Miguel Boyer aparece, Isabel ve otra oportunidad, porque Boyer no era aristocracia, pero era poder, poder real. El ministro de Economía, un hombre que movía hilos en el gobierno socialista. Con Boyer, Isabel entra en otro mundo, el mundo del poder político, el mundo de las decisiones importantes, el mundo de la gente que realmente manda, y por eso sacrificó 2 matrimonios, el de Boyer y el suyo propio con Griñón, porque Boyer le daba algo que Griñón no podía darle, acceso al poder real. ¿Veis el patrón? ¿Entendéis cómo funciona Isabel? Dejádmelo en los comentarios. La casa de Puerta de Hierro, esa casa que todo el mundo conoce, esa casa donde Isabel vive como una reina. ¿Sabéis quién pagó esa casa? Miguel Boyer. Y no solo eso, la puso a nombre de Isabel. Hubo una entrevista histórica donde Miguel Boyer enseñó la casa a una periodista, Natibel Preciado, y Boyer
Como un pardillo enamorado, enseñaba cada detalle. Mira, este cuarto de baño. Y aquí la caseta del perro, que tiene calefacción. El ministro de Economía, que acababa de desmantelar Rumasa, explicando que la caseta del perro tiene calefacción. Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfectamente. A Isabel no le gustara, pero Isabel siempre ha intentado controlar lo que se publica sobre ella. Solo acepta entrevistas pactadas, solo va a programas donde sabe que no le van a hacer preguntas incómodas, solo quiere palmeros, y cuando alguien escribe algo que no le gusta, lo veta, lo cancela. Intenta borrarlo de la faz de la tierra, porque Isabel vive en su propio mundo. Un mundo donde ella es perfecta y todos los demás están equivocados. Paloma Barrientos cuenta una anécdota que resume perfectamente cómo Isabel manipulaba a sus parejas. Es el cumpleaños de Mario Vargas Llosa, 80 años. Un evento importantísimo. Están todos los intelectuales de España, todos los amigos de Mario, y de repente Mario se levanta para dar un discurso y dice algo que dejó a todos horrorizados. Por fin he encontrado lo que significa la palabra felicidad. La felicidad tiene nombre. Isabel Preisler. Paloma estaba al lado de Maite Rico, otra periodista, y se miraban diciendo: «Lo va a decir, lo va a decir». Y lo dijo, delante de todo el mundo, como si Isabel fuera la única mujer que le había hecho feliz en su vida. ¿Y sabéis lo peor? Que su mujer, Patricia, la madre de sus hijos, estaba ahí escuchando, humillada públicamente, viendo cómo su marido la dejaba por Isabel y encima lo proclamaba delante de todos. Mario se comportó como un imbécil enamorado, como un hombre que había perdido completamente la cabeza, y todo por Isabel, pero Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfecto. Vale, enchóchate, pero no lo digas. Tienes una mujer a la que has dejado tirada, tienes unos hijos que están sufriendo, cállatelo. Pero Mario no se calló, porque Isabel tenía ese poder sobre él, el poder de hacerle perder la dignidad, el poder de convertirlo en su marioneta. Y ahora Isabel, después de su muerte, publica sus cartas íntimas, la elegantísima Isabel Preisler. Toma ya. Y hablando de dignidad, hablemos de Patricia Llosa, la mujer legítima de Mario Vargas Llosa, la madre de sus hijos, la mujer que aguantó durante años las infidelidades de Mario. Porque hay que decirlo claro, Mario Vargas Llosa era un mujeriego, le gustaban las mujeres y tenía aventuras constantes. Patricia lo sabía, los hijos lo sabían, todo el mundo lo sabía. Pero Patricia aguantó. ¿Por qué? Porque era su familia, porque eran sus hijos, porque creía que mantener la familia unida era más importante que el orgullo. Igual que la reina Sofía aguantó las infidelidades de Juan Carlos, porque hay mujeres que entienden que hay cosas más importantes que el ego personal. Pero cuando Mario se va con Isabel, Patricia aguanta en silencio, con dignidad, sin hacer declaraciones, sin montar escándalos, como una señora de verdad. Y entonces Isabel publica en ABC, el periódico de las Esquelas, una carta privada que Patricia le había escrito, una carta donde Patricia le dice cosas personales, íntimas, y Isabel la hace pública. Federico Jiménez Los Santos lo dijo claro: cuando tú publicas la carta de la otra, de la legítima, ya quedas mal. Y esa historia, aunque había habido otras, era la legítima. Isabel perdió los papeles ese día. Demostró que no tiene ni un gramo de elegancia, que todo es fachada, que cuando se siente atacada saca las garras y no le importa a quién destroza. Pero vamos a relajarnos un momento y vamos a hablar de cosas más livianas, como la relación de Isabel con Julio Iglesias, porque ahí hay anécdotas que tienen su gracia. Resulta que la primera vez que Isabel y Miguel Boyer quedan, van al Mesón de Fuencarral. Sí, habéis oído bien, el Mesón de Fuencarral, un sitio normalito donde comen gazpacho y filetes empanados. Filete empanado, familia. La elegantísima Isabel Preisler comiendo filete empanado. No San Jacobo. No haute cuisine francesa, filete empanado del Mesón. Me pregunto si también pidieron pan con tomate y cerveza de barril. Y como sabían que los podían pillar, Isabel llevó un montón de carpetas para que pareciera que Miguel era su abogado. Porque claro, una reunión de negocios en un mesón con filetes empanados. Muy creíble todo. Otro momento gracioso es cuando habla de su madre diciendo que tenía sangre indígena. Claro, porque su abuela era mestiza, pero su apellido es Arrastia, que viene de Navarra,
O sea que la sangre indígena viene de Navarra ahora. Que yo sepa, en Navarra hay más boinas que plumas. Carlos Falcó, marqués de Griñón, un hombre que aparece poco en el libro, pero que fue importantísimo en la vida de Isabel, porque Griñón le dio algo que nadie más podía darle, un título nobiliario. Griñón era guapísimo de joven, muchísimo más guapo que su hermano. Hay fotos donde se ve que era un hombre atractivo, elegante, seductor, y además era un señor, de verdad, un caballero de los de antes. Consiguió algo que Isabel nunca consiguió con sus hijos, que todos sus hijos se llevaran bien. Griñón tenía hijos de varios matrimonios y todos se querían, todos se respetaban, todos formaban una familia. Hay una anécdota que cuenta Federico Jiménez Los Santos que es maravillosa. Están en un acto de libres e iguales. Federico está sentado entre Mario Vargas Llosa y el marqués de Griñón, los dos exmaridos de Isabel, uno a cada lado, y de repente suena un teléfono. Mario piensa que es el de Federico y se vuelve, pero era el suyo, y en la pantalla ponía Isabel. Federico, con su mala leche característica, le dice a Griñón: «Mira, mira, mira». Isabel llamando a Mario. Griñón se ríe, Mario se pone nervioso, y esos son los momentos tragicómicos de la civilización, porque al final, familia, todo esto es una comedia humana, gente que se enamora, gente que se desenamora, gente que comete errores. Lo que no se puede es mentir, sobre todo ello 40 años después. Vamos a hablar de alguien que lleva años diciéndole las verdades a Isabel a la cara. Carmen Lomana. Carmen Lomana siempre ha dicho que Isabel no tiene mérito propio, que su única habilidad ha sido casarse con hombres importantes, que vive de la fama que le dan sus maridos. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Qué ha hecho Isabel por sí misma? ¿Qué ha conseguido con su propio esfuerzo? Representar a Porcelanosa, salir en anuncios de Ferrero Rocher, gracias a que antes se casó con gente famosa. Sin Julio Iglesias, Isabel seguiría en Manila o trabajando en Madrid, de lo que fuera. Sin Griñón, no tendría ese barniz aristocrático. Sin Boyer, no tendría acceso al poder. Sin Vargas Llosa, no sería la musa del premio Nobel. Todo lo que Isabel es se lo debe a los hombres con los que se ha acostado. Y eso no es machismo, es la pura verdad. Carmen Lomana lo dice, y tiene razón. Pero Isabel no soporta que se lo digan. Por eso intenta inventarse que la gente la acusa de ser cenicienta. Porque necesita victimizarse, necesita que la gente piense que ha luchado mucho, cuando en realidad lo único que ha hecho es ir de cama en cama subiendo en la escala social. En el libro, Isabel habla de Ricardo Bofill, el primer marido de su hija Chabeli. Y lo que dice es brutal. Dice textualmente que era un drogadicto, con todas las letras. Un drogadicto que hundió la vida de mi hija, que solo bebía agua. Ese tipo de afirmaciones son de un nivel impresionante, porque Ricardo Bofill está vivo, puede leer eso, puede sentirse atacado, puede demandar, pero Isabel no tiene filtros, dice lo que le da la gana sobre gente que está viva, y luego se escandaliza cuando alguien dice algo de ella es perfecta y puede hacer lo que quiera, y el resto del mundo tiene que callar y admirarla. Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfectamente. Si quieres hacer un libro de historia, hazlo. Y cuenta qué pensabas cuando estaban engañando a la gente con Rumasa. Y resulta que estabas tú en el yate del beneficiario. Eso es corrupción en estado puro. Y Isabel estaba ahí. No era una víctima inocente. No era una mujer que no sabía nada. Estaba disfrutando del dinero robado a los españoles. Familia, llegamos al final. Y la conclusión es clara como el agua. Isabel Preisler acaba de cometer el mayor error de su vida publicando estas memorias, porque en lugar de limpiar su imagen, la ha destruido para siempre. Ha reconocido cosas que antes negaba, se ha contradicho página tras página, ha mentido sobre cosas que están documentadas, ha demostrado que todo lo que hemos pensado durante años sobre ella es cierto, que no es elegante, que no es una señora, que no tiene clase, que es una mujer obsesionada con el estatus social que ha usado a todos los hombres que ha tenido para subir en la escala, que destruyó familias, que alejó a padres de sus hijos, que se benefició de la corrupción, que vive en un mundo de mentiras que ella misma ha construido. Y lo peor de todo es que no tiene ni idea. Cree de verdad que ese libro la deja bien.
Cree que la gente va a leerlo y va a pensar qué mujer tan maravillosa. Pero la realidad es justo lo contrario. Los periodistas que la conocen, que la han investigado durante décadas, están destrozando el libro punto por punto. Paloma Barrientos, Federico Jiménez Los Santos, todos los que saben la verdad, están saliendo a decir: Isabel, basta ya de mentir. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Isabel dice la verdad o que Paloma Barrientos tiene razón? Dejádmelo en los comentarios porque quiero leer todas vuestras opiniones. Dale like si crees que Isabel Preisler ha perdido toda credibilidad con este libro. Suscríbete si quieres más contenido como este, donde contamos las verdades que otros no se atreven a decir. Y activa la campanita porque esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo video. Chao, familia.